¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo se construyen esos sistemas de software gigantescos sin tener que escribir el mismo código 1000 veces? Bueno, la respuesta, o al menos una parte clave, está en un pilar de la programación orientada a objetos, la herencia. Es, básicamente, el secreto para crear código que es más limpio, mucho más eficiente y sobre todo fácil de mantener a largo plazo. Muy bien, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a sentar las bases, entendiendo qué son las clases base y derivadas. Después, veremos la función superdel, que es como la herramienta mágica para reutilizar código. Luego, lo pondremos todo en práctica con un ejemplo real de un sistema de biblioteca. Veremos también qué otras herramientas hacen que todo funcione, y al final, cerraremos entendiendo por qué reutilizar código es una idea tan potente. Perfecto. Empecemos por el principio. Todo el concepto de herencia se sostiene sobre dos ideas fundamentales: la clase base y la clase derivada. Entender esto es entender el 80% del concepto. Primero tenemos la clase base, o como también se le llama, la superclase. La mejor forma de imaginarla es como un plano o un molde original. Aquí definimos todo lo que es común. Por ejemplo, si pensamos en una biblioteca, la clase base podría ser material, que tiene características que todos los ítems comparten, como por ejemplo un título. Y a partir de ese molde, creamos la clase derivada o subclase. Esta nueva clase hereda absolutamente todo de la clase base, pero aquí viene lo interesante. Puede añadir sus propias cosas o incluso cambiar las que heredó. Siguiendo con el ejemplo, una clase libro hereda el título de material, pero le añade algo específico, como el nombre del autor. Este diagrama lo muestra a la perfección. La clase base es el punto de partida, la fuente de todo lo común. Y de ahí, como si fuera un río, fluyen todas esas características hacia la clase derivada. Esta las toma, las aprovecha y luego se especializa, añade lo suyo. Es una estructura súper lógica y ordenada. Ahora, un detalle importante es que hay dos sabores principales de herencia. La más común, la herencia simple, es la que usan lenguajes como Java. Aquí, una clase solo puede heredar de un único padre. Es directa, limpia y fácil de seguir. Por otro lado está la herencia múltiple, donde una clase puede heredar de varios padres a la vez. Es mucho más flexible, pero también más compleja. Puede generar confusiones como el famoso problema del diamante. Python es uno de los lenguajes que sí la soporta, pero con mecanismos para evitar estos líos. Bien, ya entendemos la estructura de padres e hijos. Ahora vamos a ver la herramienta que nos permite controlar y personalizar esa relación. Es una palabra clave que lo cambia todo. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si una clase hija necesita hacer lo mismo que la clase padre, pero con un pequeño extra, ¿de verdad hay que copiar y pegar todo el código y luego añadir lo nuevo? Suena súper ineficiente, ¿verdad? Por suerte, la respuesta es un rotundo no. Y la solución se llama Super. Es una maravilla. En lugar de borrar y reemplazar lo que hace el padre, Super nos permite, digamos, invocar el comportamiento original del padre y justo después añadirle nuestra nueva lógica. Es la diferencia entre demoler una casa para construir una nueva y simplemente añadirle un segundo piso. Y aquí está en código Java real. Fíjense bien en la clase libro. Dentro de su constructor, esa línea que dice super título está haciendo precisamente eso. Le está diciendo: oye, clase material, mi padre, encárgate tú de hacer lo que sabes hacer con el título. Así, reutiliza la lógica en vez de duplicarla. Esto es eficiencia pura. Bueno, suficiente teoría. Vamos a bajar todo esto a la tierra y ver cómo funciona en un proyecto de verdad. Un sistema para gestionar una biblioteca. Aquí tenemos el corazón del sistema. Material es nuestra clase base, nuestro molde, con la propiedad común, título. Y luego, fíjense en la clase libro. Esa palabrita extends es la que crea la magia. Libro, extends material, significa que el libro es un tipo de material que hereda todo lo que tiene, pero que además añade su propio atributo especial, el autor. ¿Y el resultado? Funciona a la perfección. La salida en la consola nos lo confirma. Vemos que se crearon objetos de tipo libro y de tipo revista, que es otra clase derivada. Y cada uno muestra sus propios detalles, combinando lo que heredó de material con sus datos específicos.
La herencia está haciendo su trabajo. Pero ojo, el software hoy en día es mucho más que solo el código que resuelve el problema. Detrás de este sistema de biblioteca hay todo un ecosistema de herramientas que lo convierten en un proyecto profesional y robusto. Y aquí vemos dos de las más importantes. Por un lado, se usa GitHub para el control de versiones, que es como una máquina del tiempo para el código. Y por otro, una base de datos como MySQL para guardar toda la información de forma segura y permanente. Estas dos herramientas son estándares en la industria. Y aquí vemos el puente entre nuestro código y los datos. En MySQL Workbench podemos ver las tablas, libros y revistas. Aquí es donde la información de nuestros objetos Java va a parar. Los objetos viven en la memoria mientras el programa corre, pero aquí, en la base de datos, los datos descansan de forma segura y estructurada. Y si nos fijamos en GitHub, vemos algo muy interesante. El trabajo no se está haciendo en la rama principal, sino en una rama aparte llamada Feature-Herencia. Esta es una práctica súper profesional. Permite desarrollar nuevas funcionalidades de manera aislada, sin el riesgo de romper lo que ya funciona, manteniendo un historial de cambios limpio y ordenado. Bien, después de ver todo esto, demos un paso atrás. ¿Por qué nos tomamos toda esta molestia de estructurar el código así? ¿Cuál es la gran recompensa de usar herencia? Aquí se resume todo. Primero, y lo más obvio, la reutilización. No escribimos el mismo código dos veces. Segundo, la modularidad. Todo queda organizado en una jerarquía lógica, fácil de entender. Tercero, el mantenimiento es un sueño. Si cambiamos algo en la clase base, todas las clases hijas heredan el cambio automáticamente. Y por último, la extensibilidad. Añadir un nuevo tipo de material en el futuro, como un mapa o un DVD, se vuelve increíblemente sencillo. Y para cerrar, una reflexión. Este principio de construir cosas complejas a partir de una base común no es exclusivo del software, lo vemos en todas partes. En la biología, con la herencia genética, en el diseño de automóviles, donde diferentes modelos comparten el mismo chasis. La herencia es un patrón universal para crear complejidad de forma eficiente. La pregunta es, ¿en qué otros lugares podemos ver este poderoso principio en acción?